Yo decidí que quería estudiar medicina cuando tenía 10 años. En una salida de un fin de semana con mi familia, nos ofrecieron comprarnos a cada uno un libro, que eligiéramos en la librería, entre todas las mesas, algún libro que nos gustase. Y yo di un par de vueltas, di vueltas y me quedé con dos. Uno se llamaba La piel y los huesos y la otra se llamaba La sangre y los pulmones. Eran unos libros finitos con mucha ilustración que explicaban medicina para chicos. Y yo elegí esos dos. Y fueron mis primeros libros de medicina. Claro que mi papá era y es médico, entonces yo tenía medicina a mi alrededor todo el tiempo. Pero ya en ese momento me empezó a picar el bichito. También lo acompañaba a mi papá a hacer las recorridas los fines de semana para ver a los pacientes que tenía internados. En ese momento muchos pacientes con VIH, cuando el VIH no es lo que es ahora, era sino casi una sentencia de muerte porque no existía el tratamiento antirretroviral que hay ahora, entonces tener VIH era casi una sentencia de muerte. Era poco lo que se podía hacer y el diagnóstico en general era tardío. Transcurrió la escuela secundaria en la escuela Mariano Acosta, en el normal número 2, y ya cuando me estaba acercando a quinto año, decía, elegí la orientación biológica, ¿hago medicina o mejor me simplifico la vida y hago otra cosa? Y me empecé a averiguar para estudiar biología, producción de televisión, o sea, todo muy lógico, ¿no? Eh, y en ese momento, yo aclaro que tengo 46 años, se usaba mucho lo de hacer un test vocacional. Y yo fui y hice un test vocacional. Y después de muchas preguntas, muchas entrevistas, me dice el psicólogo que me hizo el test, ¿medicina o biología? Bah, yo dije, bah, listo. Y decidí estudiar medicina. Y entré a estudiar medicina, no sé si... Ah, no, esto no es el mío, perdón. Eh, Decidí estudiar medicina, les decía, en la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento, para entrar a la carrera, había que hacer el CPI, que era el curso preuniversitario de ingreso. Entonces, hice el CPI, entré a medicina, entré a la facultad y desde el primer día de primer año hasta el último día de primer año lloré todos los días. Todos los días. Para mí la carrera fue sudor y lágrimas, sobre todo al principio. O sea, me costaba mucho estudiar de memoria en el momento en el que yo ingresé a la carrera de medicina, que fue en 1998. Las materias y el programa de la carrera estaba hecho de manera tal que había que estudiar de memoria anatomía en primer año, pero no teníamos la fisiología. Fisiología venía después, entonces vos aprendete esto de memoria que después ya vas a entender para qué sirve. Entonces, esa lógica a mí no me resultaba amigable y entonces tuve que, digamos, sufrir bastante todo ese año con un poco una presión autoimpuesta. Tengo la suerte de tener madre y padre que no... Acá está la uva. Tengo la suerte de tener madre y padre que nunca ejercieron ninguna presión sobre mí, pero no hay peor presión que la que uno ejerce sobre sí mismo. Y en ese sentido, fui muy dura conmigo misma. Ahora, ¿no? Con esto del diario del lunes, uno dice, ¿qué pasaba? En el momento todo se vivía trágicamente. Y si me va mal en una materia anual y pierdo un año, en el momento, teniendo 19 años, la sensación era, pierdo un año y todo es un drama. A veces me daba tanto miedo ir a rendir un examen que decía, ojalá me tropiece y me fracture, así no tengo que ir a rendir. O sea, a ese nivel quiero abrir acá, sincerarme con todos ustedes porque me pasaban esas cosas. Y sobre todo me pasaba en primer año. A medida que fue pasando el tiempo y fui ganando un poco de confianza en mí misma y me la fui creyendo un poco más, la cosa mejoró. Y cuando entré a la unidad hospitalaria en el Hospital Durán en cuarto año, ya pude
terminar de sentirme cómoda, pero ya estaba en cuarto año, o sea, ya habían pasado 3 años y yo diría que los más bravos de la carrera. Cuando entré a la unidad hospitalaria en cuarto año, bueno, me hice un grupo de amigas, de amigos, conocí a quien hoy es mi marido, pero que en ese momento, en el año 2001, éramos compañeros de UDH y no le teníamos mucha fe a la relación. Y bueno, y acá estamos, con 2 hijos en el medio y muchos años y mucho camino recorrido. Eh, y una vez que nos recibimos y todo muy lindo, ahí corriendo por el año 2003, ay, hice lío, ahí está. Esta cara tenía como muchas cosas en los ojos que me habían tirado, pero fue sin duda uno de los días más felices de mi vida, porque después de todo el sufrimiento que fue, sobre todo los primeros años, me había recibido con diploma de honor y todo hermoso. ¿Y ahora qué? Con el título de médica, ¿qué? Ahora había que pensar una especialidad porque además mi sensación era, ok, me recibí, pero no estoy lista para ver pacientes, como no, faltaba como ese entrenamiento que sin lugar a duda da la residencia. Yo no tenía tan claro qué especialidad quería hacer, así que dije, porque tengo una visión de futuro tremenda, dije, hago clínica médica. Hice residencia de clínica médica, hice la residencia de clínica médica en el Policlínico Bancario de Buenos Aires. Para quienes por ahí no están tan interiorizados con cómo funciona el sistema médico, la residencia es una instancia de formación, pero además de trabajo, de mucho trabajo, donde es un sistema bastante verticalista todavía, donde, bueno, están, digamos, jefes médicos de planta de un determinado servicio y después están los residentes, R1, R2, R3, R4. El R1 es el último orejón del tarro, es el que recién entra, el que está aprendiendo y el que tiene que hacer más guardias y más trabajo. Entonces, es una instancia de mucho trabajo, pero también de mucho aprendizaje. Yo personalmente tuve la suerte de poder hacer la residencia en un lugar que no era un sistema verticalista, que era bastante amigable con quienes estábamos en formación. Y la verdad que yo tuve una muy buena experiencia, pero es verdad que hay lugares donde se sufre mucho y eso no debería ser así claramente. Terminada mi residencia en clínica médica, dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, me venía gustando las enfermedades infecciosas, pero dije, necesitas hacer la misma especialidad que tu papá. Entonces, hace falta. Entonces, primero dije no y después dije, bueno, si es lo que me gusta, bueno, terapia, mucha terapia, y dije sí. Sí, viendo de hacer mi camino y veremos qué pasa, pero no quedándome con el qué hubiera pasado sí. Entonces, en el Hospital Italiano hice la residencia y la carrera de médica especialista de la UBA en infectología y después hice un fellow en pacientes inmunosuprimidos, es decir, todo lo que son las infecciones en pacientes trasplantados, neutropénicos febriles y con otras patologías. Después tuve múltiples trabajos, algunos de ellos que los sigo teniendo, y empecé a formar parte de las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que presidí hasta hace poco, y siendo presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, viene el COVID-19. O sea, una enfermedad infecciosa producida por un virus nuevo. Y esa fue como mi bienvenida a la presidencia de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que iba a tener un rol bastante importante por ser justamente una enfermedad infecciosa y prevenible por vacuna la que estaba apareciendo. Bueno, ahí estas son solamente fotos que nos muestran cómo, que ustedes lo saben tan bien como yo, cómo nos cambió la vida, cómo fue un sacudón, o sea, lo tremendo de lo que sucedió y cómo todos tuvimos que adaptarnos a una realidad totalmente adversa que todavía seguimos teniendo consecuencias de aquello que nos tocó vivir. Digo, consecuencias negativas porque creo que de bueno no ha dejado nada la pandemia, ni siquiera aprendizajes, ¿no?
Y quería contarles un poco, para terminar, que yo dentro de la infectología a lo que más me dedico es a lo que son las enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades prevenibles por vacunas. Y sabemos que las vacunas lo que hacen es presentarle a nuestro sistema inmune un pedacito de un virus o un pedacito de una proteína para que el sistema inmune crea que es la enfermedad de verdad, aunque no lo sea, y el sistema inmune genera los anticuerpos para combatir esa enfermedad. Entonces, cuando yo de verdad me enfrente a ese virus, voy a tener los anticuerpos, ¿no? Como cuando le explicamos a los chicos, los soldaditos para que hagan frente a ese virus o esa bacteria. Entonces, vendría a ser que la vacuna es como un ensayo a lo que después puede llegar a ser la vida real. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que las vacunas salvan vidas, habrán escuchado que las vacunas salvan vidas, la vacunación salva vidas, porque las vacunas en la heladera no sirven para nada. La vacunación salva vidas y sabemos que hay muchas enfermedades que se han disminuido en su morbimortalidad gracias a las vacunas. Sabemos que la expectativa de vida aumentó gracias a las vacunas y, sin embargo, todavía hay mucha gente que no se vacuna. ¿Por qué? Si sabemos que son una herramienta sanitaria tan importante que después del agua potable es la estrategia que más vidas salvó en la historia de la humanidad, ¿por qué sigue habiendo gente que no se vacuna? Porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Gracias a las vacunas hay enfermedades que no se ven o que se ven en menor frecuencia o que se ven en menor gravedad. Entonces, si no lo veo, no tengo percepción del riesgo y entonces no me vacuno. Ejemplo, sarampión. Casi no se ven casos de sarampión. Uno habla con los pediatras más jóvenes y dicen, ya no se ven casos de sarampión. ¿Y por qué no se ven casos de sarampión? Que sí estamos viendo brotes de casos de sarampión. ¿Pero por qué se ven poco? Porque es una enfermedad que estuvo y está por ahora controlada por las vacunas. Lo que pasa habitualmente es esto, cuando uno aumenta las coberturas de vacunación, es decir, cuando la gente se vacuna más, disminuye la incidencia de una enfermedad y cuando se pierde la confianza, muchas veces por lo que llamamos la fake news, las noticias falsas, ¿sí? O por descreimiento o por dudas, porque algo que quiero decirles es que en este mundo tan polarizado, no es que toda persona que no se vacuna es un antivacunas. Los antivacunas extremos son muy poquitos. Hay gente que tiene dudas, que tiene preguntas y que nosotros tenemos que poder responder esas preguntas sin acusar a nadie. Entender que el mundo no se divide entre provacunas y antivacunas, sino que hay personas que tienen dudas y nosotros tenemos que dar ese lugar. Y para dar ese lugar hay que tener una escucha empática y también dar información objetiva, información basada en la evidencia, no lo que a mí me parece, no lo que yo opino, sino información basada en la evidencia. Si nosotros logramos destrabar todo lo que son esas dudas y podemos dar información basada en la evidencia, podemos lograr controlar o erradicar enfermedades. Fíjense acá cómo desde los medios de comunicación y desde figuras muy relevantes hubo, mucha información. Esto es un ejemplo de la pandemia, de lo que fue, ¿no?, la infodemia, que es este exceso de información muchas veces no chequeada. Y sepan que una noticia falsa, después de mentirla, nunca tiene el mismo alcance que la noticia original. Entonces ese es el riesgo. Y existe también lo que se llama sesgo de confirmación, que es básicamente esto de ir a buscar en las redes, en los foros, en internet o en cualquier lado, aquello que confirme lo que yo ya pensaba previamente. Entonces, si yo pienso que las vacunas son malas, voy a tender a buscar aquello que confirme lo que yo ya pensaba. Entonces, por eso es tan importante poder tener información basada en la evidencia, tener una escucha empática y dar una información adecuada. Solamente para terminar, que ya estoy mal con el tiempo, quiero contarles que parte de la historia que les conté hoy está contada en un libro que salió mío el año pasado, que se llama Yo médica, yo paciente, donde además de todo esto que les cuento, que espero los haya entretenido, cuento también cómo en mi
mi vivencia del otro lado del escritorio, toda una experiencia que tuve y tengo siendo paciente, siendo familiar de paciente y cómo yo creo que cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena para hacer una medicina mejor y más empática. Muchas gracias.